Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Una bendición nuevamente el poder estar por estos medios interactuando, compartiendo una reflexión de la palabra del Señor. Esperando en Dios, hermanos, que hayan gozado su fin de semana, primeramente en la presencia del Señor, con sus familias, y que todo, hermanos, les haya salido con bien este día y que Dios nos haya renovado esas fuerzas para continuar esta semana que se aproxima, nuevos retos, nuevas situaciones que afrontar, pero todo en la gracia y en la paz del Señor podemos sobrellevarlo, porque hasta este día Dios nos ha ayudado. Así que, hermanos, en esa reverencia y en esa misericordia de Dios que nos permite, hermanos, una vez más por estos medios, repito, poder reflexionar de la palabra de Dios, ahora quiero, hermanos, compartir con ustedes este pensamiento de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿A dónde se ha ido nuestro corazón? Esa es la reflexión, hermanos, que quiero compartir con cada uno de ustedes. ¿A dónde se ha ido nuestro corazón? Y para eso vamos a leer una porción de la palabra de Dios, que es el pan de vida, es la palabra que nos nutre, la palabra que cae, hermanos, como es agua fresca en nuestra alma sedienta, que vamos en este desierto hacia la patria celestial, ¿verdad? Así que dice Mateo capítulo 15, versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra del Señor: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Gloria a Dios. La porción que hemos leído, amados hermanos, se da en un encuentro que el Señor tuvo con los fariseos, con los escribas y fariseos, donde, hermanos, se estaba condenando porque los discípulos estaban tomando el pan sin lavarse las manos. Entonces ellos, hermanos, murmuraron según la palabra del Señor, ¿verdad? Y es donde el Señor les hace entender a estos personajes que no es lo que entra a la vida del hombre lo que contamina, sino que es lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. Lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro interior, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestra parte inmaterial. Porque recuerda, hermano, el corazón no es como nosotros lo conocemos, el músculo que bombea la sangre. El corazón, bíblicamente hablando, es donde se asientan las emociones, donde se asienta la parte moral del ser humano, hermanos, y esa es el alma, la parte inmaterial de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que ellos estaban condenando, hermanos, porque los discípulos no se lavaban las manos, que era una tradición que ellos habían hecho, hermanos, ya que los fariseos, que por cierto esa palabra lo que significa es separados, consagrados, eran unas personas que se habían ganado el respeto del pueblo por haber erradicado la idolatría, algo que los antepasados no pudieron erradicar, como el rey Acab, Josías, como Ezequías, todos esos reyes, hermanos, como los profetas, Eliseo, Elías, ellos no pudieron erradicar por su totalidad la idolatría del pueblo de Israel, pero los fariseos lo lograron y por eso se habían ganado el respeto de toda la nación, y ellos habían implementado, hermanos, todo el sistema para poder alcanzar la gracia de Dios, para poder agradar a Dios. Lo habían hecho de una forma ritualista, a través de tradiciones y muchas cosas que ellos como humanos lo habían implementado para poder tener de una o de otra manera en sumisión, bajo sujeción a toda la población, a todos sus súbditos, a todos aquellos que le seguían, hermanos, porque más adelante podemos notar que se llegó a ser una secta religiosa. Y eso, hermanos, es lo que la palabra de Dios nos enseña, que también nosotros podemos caer en ese error de los fariseos y escribas, ¿verdad? Y por eso es, hermanos, que te decía hace un momento que a través de esta porción el pensamiento es dónde se ha ido nuestro corazón. Porque fíjate, las palabras que el Señor nos está diciendo son duras, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, hermanos, estas palabras son duras las que el Señor
está diciendo y reflejan la realidad hoy en día en el corazón de muchos de nosotros que decimos ser cristianos. Muchos de nosotros que nos llamamos cristianos, hermanos, tenemos ministerios, tenemos oportunidades como la que Dios me permite en esta oportunidad de compartir esta reflexión, de predicar su palabra, hermanos, de poder tener ciertos privilegios dentro de alguna congregación, hermanos, de quizás ser un buen lector, un buen orador, hermanos, etcétera, pero la realidad es que nuestro corazón está lejos del Señor. Y si nuestro corazón, hermanos, a pesar de todos los privilegios que podamos tener, está lejos de Dios, esto se vuelve una hipocresía, ¿verdad? Entonces, hermanos, al convertirse en una hipocresía, lo que es algo, hermanos, externo que no refleja la realidad de lo que hay internamente en el corazón de todos aquellos que profesamos fe, que de alguna manera estamos caminando, hermanos, en los caminos del Señor, como dice ahí la palabra del Señor, hermanos, estamos en una situación de hipocresía, cada uno de aquellos que, hermanos, de alguna o de otra manera, nuestro corazón se ha alejado, y eso solo tú y yo lo podemos experimentar. Recuerda, hermanos, lo que el Señor dijo en la bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nuestro corazón se ha alejado de Dios, entonces, ¿para dónde se ha ido? Según lo que estamos viendo allí, hermano. ¿Para dónde se ha ido nuestro corazón? Si nuestro corazón, hermanos, está lejos de Dios, por ejemplo, tú fuiste hoy, espero que te hayas congregado hoy o cuando Dios te dé la oportunidad, porque, hermanos, muchos tenemos la oportunidad, muchos tenemos un lugar donde congregarnos, no importa sea un local de 4 paredes, un edificio de 4 paredes, sea en tu casa, sea en una plaza, en un parque, en el pasaje, donde sea, hermanos, que tú te hayas congregado para adorar y exaltar el nombre de Dios, hermanos, todo eso puede haber sido un reflejo externo que no refleja la realidad, como dije hace un momento, de lo interno, porque nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Y si está lejos de Dios, ¿para dónde se ha ido? Esa es la respuesta, hermanos, que tenemos que hacernos. Si nuestro corazón está lejos de Dios, ¿para dónde se ha ido? Bueno, la misma palabra de Dios nos enseña. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, cuando Esteban, hermanos, el mártir, el diácono, fue apedreado, fue matado puras pedradas, hermanos. Él lo dijo, ¿para dónde se ha ido nuestro corazón? Dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, 38 al 39, dice el verso 39, sino que dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, dice, sino que le desecharon, dice, y oiga, y en sus corazones, dice, se volvieron, dice, a Egipto. Fíjate lo que dice ahí. Y sus corazones, dice, se volvieron, dice, a Egipto. Entonces, hermanos, lastimosamente, muchos de nosotros que nos llamamos cristianos, nuestro corazón está lejos de Dios. Le honramos, le glorificamos, le exaltamos. Quizás, como dije hace un momento, nos quebrantamos y somos buenos, hermanos, quizás hasta diría yo dramáticos para poder expresar nuestra humillación, nuestra gratitud a Dios en los momentos que quizás puede llegar a engañarnos el corazón, porque recuerda, el corazón es engañoso más que todas las cosas y es perverso, dice la palabra también, y también dice que nos debemos de guardar de todas las cosas. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y como dijo el Señor a los inicios en Génesis, que de todo designio de pensamiento del corazón es de continuo el mal. Entonces, el corazón es engañoso, y si el corazón es engañoso, nos puede llevar a creer, hermanos, en un sentido emocional, cuando estamos delante de Dios, pero realmente solo lo hacemos, como dice Isaías, de diente para afuera, porque nuestro corazón está lejos de él. ¿Verdad? Así estamos muchos de nosotros, hermanos, como creyentes, como cristianos, ¿verdad? Estamos alejados del Señor. Nuestro corazón está lejos del Señor. ¿Y a dónde se ha ido? Se ha ido a Egipto, dice Esteban allí, ¿verdad? Fíjate bien, el pueblo de Israel no regresó a Egipto literalmente. Ellos no regresaron literalmente, pero su corazón estaba allá,
¿verdad? Dice en el libro de Números, hermano, ¿verdad? Imagínate, en el libro de Números nos dice, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice Números 14, del versículo 2 al 4, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces fíjate, hermano, lo que ahí estaba pasando. Cuando ellos iban camino a Israel, camino a la tierra prometida, ellos, como dije hace un momento, anhelaban vivir nuevamente en Egipto. O sea, ellos no es que regresaron literalmente, pero en sus corazones anhelaban Egipto. Y tú sabes que Egipto es una representación del mundo, ¿verdad? De donde Dios nos ha sacado a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Dios nos sacó del mundo, hermanos, de todas aquellas cosas en las cuales no agradaban a Dios, pero muchos de nosotros en nuestro corazón se ha alejado de Dios y se ha ido al mundo. O sea, es decir, hermanos, estamos en una congregación, estamos dentro del cuerpo de Cristo, hemos profesado fe, pero aún nuestro corazón anhela las cosas del mundo. Porque acuérdate, hermano, mundano, una persona mundana, una persona que practica la mundanalidad, no solamente es aquella que externamente lo refleja, sino que es todos aquellos que guardamos en el corazón los anhelos que antes teníamos dentro del mundo. Y tan hipócritamente somos, hermanos, que muchas veces no nos importa y lo practicamos. Y somos buenos para poder justificarnos cuando decimos: Dios ve el corazón. Pero dice el Señor: hipócritas, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Porque el enemigo es bien astuto, hermano. El diablo es astuto y él anda tratando de apartar a los hijos de Dios, de que nuestro corazón esté, hermanos, en una especie de comunión con él, ¿verdad? Porque él ha tergiversado aquel pasaje de Samuel, de 1 Samuel 15, donde dice que Dios no ve las apariencias, sino que Dios ve el corazón. Y eso es verdad, allí lo dice la palabra de Dios. Pero eso nos debe de preocupar, porque la palabra de Dios dice que solo los limpios de corazón verán a Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros venimos y nos queremos justificar el alejamiento que hay de nuestro corazón de la presencia de Dios, estamos cayendo en la trampa del enemigo, de nuestras almas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo nos ha hecho creer que, si bien es cierto, Dios ve el corazón, pero a él no le importa lo que nosotros hagamos externamente, ¿verdad? Entonces, Dios ve tu corazón, pero tú vives libremente como tú quieras. Ese es el distorsionamiento que Satanás ha tergiversado esa frase. Y muchos hemos caído en esa trampa, lastimosamente. Pero recordemos, hermano, que de lo que hay en nuestro exterior es lo que hemos de reflejar externamente. De lo que Dios ya hizo en nuestro corazón es lo que nosotros debemos expresar externamente. De los anhelos malvados, pecaminosos, degradantes, que nos apartaban de Dios, que no agradaban a Dios, y Él ya nos quitó eso del corazón porque ya lo limpió. De eso es lo que nosotros debemos de reflejar externamente. Entonces, no es válida esa justificación, hermano, ¿verdad? Entonces, pero como para todo, hermano, hay solución. La palabra de Dios tiene solución para todo. Entonces, Dios quiere ahora, a través de esta historia, de este confrontamiento tradicional, ritualista que los fariseos habían implementado en el pueblo de Dios, Dios quiere que nosotros nos apartemos de los peligros, hermanos, que eso nos puede llevar al tener nuestro corazón alejado de Él, ¿verdad? Entonces, eso es, hermanos, lo que Dios quiere, ayudarnos a nosotros, que nos alejemos de los peligros que conlleva al tener nuestro corazón alejado de Él. Entonces, veamos, hermanos, esos peligros a la luz de la palabra que nos pueden llevar a estar alejados de Dios. Dice, el primer peligro, hermanos, es la esclavitud, ¿verdad? Dice Gálatas
capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, dice ahí, ¿verdad? Fíjate lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Mantengámonos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice el Señor, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede con muchos de nosotros, hermano? Somos como el pueblo de Israel, que iba cruzando el desierto hacia la tierra prometida, pero ellos anhelaban vivir en Egipto, es decir, su corazón estaba en Egipto. Muchos vamos rumbo hacia la patria celestial, pero en nuestro corazón estamos esclavizados en aquellas cosas que no agradan al Señor, en aquellas cosas de este mundo que Dios un día nos libertó, un día Dios nos liberó, porque si a Dios le agradaba el tipo de vida con aquellos placeres del mundo que cada uno de nosotros llevábamos, entonces ahí nos hubiera dejado el Señor, solo nos hubiera perdonado y nos hubiera dejado en nuestro libertinaje indisciplinado que cada uno de nosotros llevamos. Pero no, la Escritura dice que en Cristo somos nuevas criaturas, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5, 17. Entonces, ¿qué es, hermanos, lo que estamos viendo aquí? ¿Verdad? Solamente reflexionemos, hermano, de lo que Dios ya nos había liberado a cada uno de nosotros. Nos había liberado de aquellas emociones, de aquellas relaciones sentimentales inapropiadas, como el adulterio, la fornicación, nos había liberado del yugo desigual, nos había liberado de vicios, de adicciones, de aquellas situaciones inmorales que había en nuestra vida. Nos había, hermano, el Señor ya liberado de muchas situaciones en las cuales nuestras emociones estaban comprometidas, siempre para desagradar a Dios, pero lastimosamente muchos nos hemos esclavizado nuevamente, ¿verdad? Y eso es muy peligroso, porque nos esclaviza, hermano, ¿verdad? Y al estar esclavizados y volver, como dice Pedro, en segunda de Pedro, hermano, que después de haber conocido el santo mandamiento de Dios, volvemos atrás, dice, somos como el perro, dice, ¿verdad? Que vuelve a su vómito. Dice la palabra del Señor, ciertamente, dice, segunda de Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado, dice, de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, dice, son vencidos. Son vencidos, dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, dice el Señor, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fíjate lo que el Señor está diciendo, hermano, ¿verdad? Cómo este hombre, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, deja estas palabras muy precisas para la situación que muchos de nosotros estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Nos entusiasmamos tanto con los placeres y deleites de este mundo, que se nos olvida lo que Pedro está diciendo aquí, hermano, ¿verdad? También recuerda lo que dice, hermanos, Pablo a los Efesios, hermano, ¿verdad? Fíjate, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, fíjate, siguiendo, dice, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, dice, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿verdad? Lo mismo que los demás. Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice, y juntamente con Él, dice, Él nos resucitó. Y asimismo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, fíjate, hermano, es que Dios, hermanos, es un Dios maravilloso, merece toda nuestra
todo nuestro respeto, toda nuestra atención, hermano. Dios lo que ha hecho por nosotros no es fácil, hermano. Imagínate lo que dice ahí. Él nos hizo sentar, dice, en los lugares celestiales. Quizás tú puedes decir, pero aquí estoy sentado en este mundo. Claro, hermano. Físicamente aquí estamos en esta tierra, pero espiritualmente Dios ya nos ve sentados en los lugares celestiales, ¿verdad? En esa mesa, en esa boda. Solo esperamos terminar nuestra carrera en esta vida, hermano, ¿verdad? No es fácil todo lo que vendrá a nuestra vida como creyente. El Señor lo dijo en Mateo 24, habrá persecución, ¿verdad? Unos, dice, los padres entregarán a los hijos entregarán a los padres, etcétera, hermanos. Pero el punto es que lo que Dios quiere es que no nos volvamos a esclavizar de lo que Él ya nos libertó, ¿verdad? Porque donde dice la misma palabra, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Pero no una libertad para darle rienda suelta a la carne. No es una libertad para convertirla en libertinaje, mi amado hermano, mi hermana, sino que es una libertad para que nos gocemos en Cristo. Porque antes no teníamos esa libertad, ¿verdad? Que ahora cada uno de nosotros tenemos. Entonces, eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros, y Él lo que quiere es que nos mantengamos firmes. Dice, como dice la porción que hemos leído en Gálatas, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, hermano. Y ese es el primer peligro en el cual estamos tú y yo, si solo honramos a Dios de labios, pero nuestro corazón se ha ido a Egipto. Nuestro corazón está lejos de Dios. Entonces, dice también, hermanos, el segundo peligro es la idolatría, ¿verdad? Amén, hermano. La idolatría es el segundo peligro en el cual tú y yo podemos caer si nuestro corazón está lejos del Señor. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, el pueblo, hermanos, se desesperó, fue impaciente y cayó en la trampa del enemigo a través de que hicieron aquel becerro de oro y empezaron a adorarle. Y dice, hermanos, que entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces uno puede, hermanos, al ver esta escena, uno puede decir, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel hiciera algo tan abominable delante de Dios? ¿Verdad? Como dice allí, hermano, porque ellos estaban acostumbrados a la idolatría y a adorar a Dios. Habían vivido 400 años en esclavitud en Egipto. Hermanos, ellos habían experimentado y habían convivido con la idolatría en la cual el pueblo de Egipto se encontraba. Entonces, ellos adoraban a Dios y eran idólatras. Ahora, tú y yo, hermanos, ya no somos idólatras de muñecos inanimados como la religión tradicional. Ya no somos idólatras de todo aquello, hermanos, que conlleva a la ofensa de Dios. Porque si algo Dios condena es la idolatría, porque le resta gloria al Señor. Y Él, dice la palabra, no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿cómo nosotros, después de haber salido de esa idolatría física, hermanos, de adorar muñecos de porcelana, muñecos de madera, de cemento, de yeso, etcétera, etcétera, entonces, pero seguimos en idolatría? Entonces, ¿a cuál idolatría, como dice allí, hermanos, actualmente podemos estar nosotros? Bueno, recuerda, la idolatría es todo aquello que le quita el lugar a Dios en nuestra vida. La idolatría es todo aquello que nos quita el tiempo que le corresponde a Dios. La idolatría es todo aquello, hermanos, que se le rinde culto y honra, que es lo que Dios condena. Y eso es lo que muchas veces la religión tradicional no entiende, hermano, ¿verdad? Porque realmente nosotros comprendemos bien lo que es eso. De allí nos ha sacado el Señor. Gracias al Señor por eso, ¿verdad? Pero la idolatría para nosotros puede ser el negocio que tú tengas, puede ser tu trabajo, puede ser tu matrimonio. La idolatría pueden ser tus hijos, puede ser, hermanos, todo como lo dice allí. Los amigos, el deporte, todo aquello, hermanos, que te quita el tiempo de Dios. El celular, que cómo está alejando a muchos hermanos de la presencia de Dios.
Todo aquello, hermanos, que te quita el tiempo para congregarte, para leer la palabra de Dios, para estar en comunión con los hermanos, para poder tener un espacio de comunión con Dios, o ya ni para orar, hermanos, ya ni para comer le damos gracias al Señor, ya no oramos, hermano, ¿verdad? Entonces, todo eso, hermano, es lo que es idolatría. Incluso algo tan sutil puede ser idolatría como la comodidad y la tranquilidad, que es algo que nos vuelve perezosos espiritualmente, hermano, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo peligro al cual nosotros, hermanos, podemos caer, ¿verdad? En la idolatría. Entonces, ese es el segundo peligro al cual Dios nos advierte, hermanos, que nuestro corazón podemos caer nosotros si nuestro corazón está lejos de Dios, ¿verdad? Por eso, si no, mira tu conducta, mira tu testimonio, mira tu reacción espontánea que tú tienes cuando algo impropio o cuando se te confronta el pecado o cuando se te confronta algo. ¿Cómo eres con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo eres con tus compañeros de estudio? Entonces, todo eso, hermano, vale la pena que reflexionemos nosotros, ¿verdad? Y nos hagamos la pregunta que el apóstol le hizo a los corintios, ¿verdad? En segunda de Corintios, hermano, en el capítulo 13, verso 5. Capítulo 13, verso 5, sí dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos, dice, que estéis reprobados. Entonces, pero como para Dios todo hay solución, si tú y yo hemos caído en la idolatría, hemos caído en la esclavitud y nuestro corazón está lejos y para Dios somos hipócritas que le honramos de diente y labio, pero nuestro corazón está lejos de Dios, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para salir de esa situación y que nuestro corazón no esté lejos de Dios? Dice el profeta Zacarías, hermano, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer si nuestro corazón se ha alejado de Dios? Dice Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oye, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que volvernos al Señor, reconociendo nuestro error, reconociendo nuestro pecado y volviendo nuestro corazón a Dios, a nuestro primer amor, en arrepentimiento, humillados, así como el hijo pródigo regresó, Dios nos abriga, el hijo pródigo reaccionó de su mal proceder y él volvió al Padre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no podemos ser indiferentes a Dios. Dios no es indiferente, hermanos, hacia nosotros. Él sigue siendo fiel. Él sigue sosteniéndonos de su mano. Él sigue bendiciéndonos, hermanos. Él sigue proveyéndonos. Si no, mira cómo estamos en pie delante de su presencia, hermanos. Aunque nuestro corazón esté lejos de Él, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros si nosotros nos volvemos a Él con un corazón arrepentido, ¿verdad? Fíjate lo que dice el Salmo 50 en el versículo 21 y 13. Estas cosas hiciste, oye, y yo he callado, dice el Señor. Pensaba, dice, que de cierto sería yo como tú, pero, dice, te reprenderé y les pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, los que se olvidan de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza, dice, me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces, no podemos ser indiferentes, hermanos, como está diciendo allí. Y no podemos pensar, hermanos, que si vivimos con un corazón alejado de Dios, Dios no va a intervenir en cualquier momento. Fíjate lo que está diciendo allí el Señor, hermano, ¿verdad? El Señor, lo primero que Él ve será tu interior, el corazón. Lo que decía al inicio de esta reflexión. Dios ve tu corazón. Y Él ve que tu corazón y el mío están alejados de Él. Hipócritas, bien dijo el profeta Isaías, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Dios está viendo nuestro corazón, cómo anhelamos volver a la vida antigua que teníamos. Y eso es lo peligroso que acabamos de mencionar. Porque dice el salmista, hermano, que Dios, dice, va a intervenir en cualquier momento. También fíjate lo que dice el libro de Éxodo, hermano, ¿verdad?
Y eso no nos debe de volver cómodos a nosotros, hermano. Fíjate lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 32, versos 32. Dice la palabra del Señor. Dice, que perdones, dice, ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro, que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día, oye, hermano, cómo Dios va a intervenir el pecado. Pero dice, en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces, fíjate, hermano, ellos cayeron en la idolatría física. Nosotros estamos en la idolatría que ya mencionamos. ¿Cuáles son aquellos elementos que quitan el lugar de Dios, que quitan el tiempo de Dios? El espacio que debemos de dedicar a Dios, a lo que a tú más le dedicas, el tiempo, ese puede ser tu ídolo, ¿verdad? Entonces, Moisés está intercediendo por el pueblo, para que Dios les perdone ese pecado. Y si no los perdonas, le dice, ráeme, mátame, destrúyeme de ese libro que has escrito. Pero el Señor dice, no, solo lo haré con el que ha pecado. Pero fíjate, hermano, fíjate lo que está sucediendo ahí. Dios, hermano, él bien hubiera matado a todo el pueblo que cayó en ese decrépito pecaminoso tan cruel que Dios condena desde Génesis hasta Apocalipsis. Si un pecado Dios hermanos, interviene de tal manera, es aquello que le quita honra, que le quita gloria, y es la idolatría. Entonces, pero fíjate lo que te quiero decir, lo que acabamos de leer. Le dice, no, Moisés, tú saca al pueblo, dice, y llévalos a la tierra prometida. Pero fíjate, y dice, después, dice, les castigaré el pecado. O sea, Dios, hermanos, si de verdad estamos, hermanos, inscritos en el libro de la vida, si de verdad somos sus hijos, hermanos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras deficiencias, a pesar que nuestro corazón esté alejado, antes que nosotros partamos de esta tierra, hermanos, a las moradas eternas, o antes que el arrebatamiento venga, Dios va a intervenir a nuestro alejamiento de corazón, ¿verdad? Fíjate aquí, Él está diciendo, después les voy a castigar ese pecado. Y en efectivo, eso fue rápido, porque el verso 35 dice que el Señor hirió al pueblo de Israel por el becerro que habían hecho. Entonces, no esperemos, hermanos, la disciplina o la intervención de Dios para que nos haga entender que no solo de labios y dientes tenemos que honrarle, sino que tenemos que honrarle también de nuestro corazón. Como dice la porción que agarramos, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Así es que, hermanos, es una bendición la que Dios nos permite, el poder ordenar nuestros pasos, el poder, como dice el Salmo que leímos 50, ordenar nuestros pasos, arreglar nuestra vida. Y Él dice, nos mostrará, ¿verdad? Y Él dice, nos mostrará, dice, la salvación de Dios. Así que, amados hermanos, mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Ya no te alejes del Señor, amado hermano. Congreguémonos, hermano. Busquemos de Dios. Recuerda, congregarnos es algo muy importante para nuestra vida. Primero, hermanos, ¿por qué Dios manda que nos congreguemos? Para que nosotros primeramente podamos aprender a vivir juntos y en armonía, ¿verdad? Segundo, para que escuchemos sus instrucciones a través de los consejos que tiene en su palabra cuando se nos predica. Y así podemos ir nosotros conociendo, por si hemos caído en la pereza espiritual y no leemos, Dios pues con aquellos que Él ha utilizado para que nos comparta la palabra, así nos vayamos nosotros nutriendo y vayamos creciendo como el Señor manda que crezcamos espiritualmente. Ya no dejemos, hermano, que lo espiritual mengue en nuestra vida, sino que seamos al revés. Dejemos que el mundo y sus placeres menguen en nuestra vida y que el Señor crezca en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, y es mi deseo que esta semana y lo que resta de nuestra existencia en esta vida, Dios pueda estar ordenando nuestros pasos y que podamos vivir contentos,
agradando siempre a Dios, independientemente de las circunstancias que nos rodeen, porque no son las circunstancias, sino que es la presencia de Dios en nuestra vida y nuestra relación y comunión con Él, que es la que nos da paz en medio de la tormenta. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.